Ya. Estaba pendiente la exposición del caso Pez-Weón con Indecopi, que lo ven Deloní y José Montalvo. ¿Están? Sí, profesor, aquí estamos. Deloní. José, todavía. Bien, entonces vamos a avanzar un poco y por favor cuando venga José me avisan. El tema que vamos a ver, mientras tanto, es el de legítimo interés. ¿Alguien, por favor, puede leer el artículo 6 del título preliminar del Código Civil? Por favor. Artículo 6º. Para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico o moral. El interés moral autoriza la acción solo cuando se refiere directamente al agente o a su familia, salvo disposición expresa de la ley. Muy bien. Este artículo tiene un correspondiente en el artículo 4 del Código Procesal Civil, principalmente en el primer párrafo. ¿Alguien podría leerlo? Incluso lo tienen en la diapositiva número 2 del legítimo interés. ¿Alguien, por favor? Profesor, ¿podría leer el de la diapositiva? Código Procesal Civil, artículo 4, primer párrafo. El proceso se promueve solo a iniciativa de parte, la que invocará interés y legitimidad para obrar. No requieren invocarlo el Ministerio Público, el Procurador Oficioso, ni quien defiende intereses difusos. Ok. Acá, cuando se cumplieron los 10 años del Código Civil, allá en el lejano 94, Juan Monroy escribió un artículo comentando este artículo 6. Y un poco la conclusión a la que arribaba es que, partiendo de la premisa de la soberbia de los civilistas en pretender regular categorías procesales, justamente confundieron categorías de derecho sustantivo con categorías de derecho procesal. Y lo que sostiene Juan Monroy es que acá el legítimo interés se confunde con la legitimidad para obrar o con el interés procesal. Dentro de un momento vamos a definir cada uno de estos conceptos. Y el tema se agrava más cuando rescatamos la definición que hace Yering de derecho subjetivo, que es el interés jurídicamente protegido, ¿no? Entonces, acá ha habido una confusión del concepto de legítimo interés que sí existe dentro del derecho sustantivo, dentro del derecho material, como situación jurídica de ventaja inactiva, pero que a veces se le suele confundir con el mismo derecho subjetivo, porque Yering lo definió como interés jurídicamente protegido. El mismo León Branderán, cuando hace alusión al derecho subjetivo, lo define como un interés jurídicamente protegido y algunas veces incluso lo confunde con el legítimo interés. Esto lo vamos a ver también en una parte de los artículos del Código Civil. O a veces con el interés procesal o a veces con la legitimidad procesal o legitimidad para obrar. Pero vamos a darnos cuenta, y ya partiendo de la definición de situación jurídica de ventaja inactiva, que el legítimo interés es una categoría de derecho sustantivo. Lo que no quita que sí, en algunas circunstancias puede haber confusión de estos conceptos. Entonces tenemos que retrotraernos al derecho de acción. En un derecho tradicional, ¿no? Se entendía como el derecho de acción, como el derecho puesto en pie de guerra, ¿no? O sea, ¿qué cosa se entendía? De que, por ejemplo, si yo soy titular de un bien en propiedad, cualquiera que fuera, el derecho de acción, para tutelar mi derecho de propiedad, estaba dentro del mismo derecho de propiedad.
Tanto es así que por eso se arrastra aún la concepción, la clasificación de derecho sustantivo y derecho adjetivo, ¿no? Entendiendo al derecho procesal como un derecho adjetivo, en esta concepción, como les digo, tradicional, antigua, del derecho procesal, ¿no? Pero en la actualidad ya cobró fuerza la posición que entiende el derecho de acción primero como un derecho autónomo, un derecho público y un derecho subjetivo, e incluso abstracto. Me explico. La acción es un derecho público porque con este ciudadano, cualquier particular, pone en movimiento el Estado a través de su órgano jurisdiccional para atender un requerimiento. La gente constantemente está solicitando judicialmente una separación de cuerpos, o la conversión del divorcio, o el reconocimiento de un hijo extramatrimonial, o la declaración judicial de un hijo extramatrimonial, el cumplimiento de un contrato, la indemnización por un daño sufrido, ¿no? Entonces, todos estos son ejercicios del derecho de acción, ¿no? Y es público porque se interpone ante el Estado. Es subjetivo porque el titular son los sujetos de derecho. Y es autónomo porque es distinto del derecho subjetivo que se quiere tutelar. En el ejemplo que les puse, un derecho es el derecho de propiedad y otro el derecho de acción. E incluso se sostiene que la acción es un derecho abstracto, porque incluso se puede activar el aparato jurisdiccional del Estado sin tener ningún derecho que proteger, ¿no? Un derecho subjetivo que proteger. Tanto es así que también tenemos regulado en el Código Procesal Civil el abuso del derecho de acción. ¿Alguien podría leer el artículo 4 del Código Procesal Civil? Por favor. Profesor, disculpe, todo el artículo 4, no el de la diapositiva. No, todo el artículo 4. Ya, sí. El proceso se promueve solo a iniciativa de parte, la que invocará... Un momento, por favor. No el 4 del título preliminar, el 4 del Código Procesal Civil. Ya, disculpe. Ya. Consecuencias del ejercicio irregular del derecho de acción civil. Concluido un proceso por resolución que desestima la demanda, si el demandado considera que el ejercicio del derecho de acción fue irregular o arbitrario, puede demandar el resarcimiento por los daños y perjuicios que ha sufrido, sin perjuicio del pago por el litigante malicioso de las cosas, costos y multas establecidos en el proceso terminado. Esto nos trae y como se había dicho en su momento, el abuso del derecho es una categoría, no es una categoría en abstracto, es una categoría que hay que entender sobre qué derecho se ejerce o se omite abusivamente el derecho, ¿no? En este caso, también tenemos contemplado el ejercicio irregular del derecho de acción. Típico ejemplo, la demanda temeraria, ¿no? Cuando, por ejemplo, A demanda a B por un otorgamiento de una escritura pública, por ejemplo, podría ser el caso de un contrato de compraventa cuando nunca ha habido tal contrato entre las partes. Bien, entonces, partiendo de la premisa que el derecho de acción es un derecho público, subjetivo, autónomo y abstracto, vamos a la estructura del derecho de acción, ¿no? Existe como presupuesto el sujeto, que son las partes en un proceso, y ojo, que pueden haber partes unisubjetivas o plurisubjetivas, ¿no? Un clásico ejemplo es el artículo 29 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, que establece una responsabilidad solidaria en caso de accidente, se entiende, tanto al que maneja como al que conduce, ¿no? Entonces, imagínense en un caso de alguien que maneja un automóvil ajeno y atropella y daña a una persona, ¿sí? La parte demandante es una parte unisubjetiva, mientras que la parte demandada, conductor y propietario del automóvil, sería una parte plurisubjetiva. El objeto es el pedido, la pretensión, lo que se solicita, el bien, algunos lo han definido como el bien de la vida que se solicita, ¿no?
como les dije, en los casos que les he puesto, la disolución del vínculo conyugal, el establecimiento de una relación paterno-filial, podría ser la inclusión de un asociado que ha sido expulsado indebidamente, entre otros, ¿no? Y luego tenemos la causa, que es el fundamento del pedido, que también se le denomina causa petendi, mientras que al pedido, petitum. Y el fundamento es dual, porque hay un fundamento de derecho y un fundamento de hecho. El fundamento de hecho es el relato histórico, ¿no? Estaba la persona transitando por la calzada en luz verde, pero en eso viene intempestivamente un automóvil y lo atropella, ¿no? El relato histórico, en buena cuenta, serían los fundamentos de hecho, ¿no? Lo que siempre les digo que cuenten cuando están por exponer un caso. Y luego viene el fundamento de derecho, que es la invocación normativa, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les dije de accidentes, tenemos el artículo 29 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, ¿no? Entonces, recapitulando, el derecho de acción tiene un sujeto, que son las partes en el proceso, el objeto, que es el petitum, la causa petendi, ¿no? Que tiene un fundamento dual, porque tiene los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. El primero es el relato histórico y el segundo es la invocación normativa. Y ahora vamos justamente a las categorías de interés procesal y de legitimidad procesal. El interés procesal, o también denominado interés para obrar, es el estado de necesidad de tutela jurídica en el que se encuentra un sujeto de derecho en un determinado momento. Si una persona no me paga, tengo distintas maneras de exigirle el cumplimiento de mi obligación. A ver, ¿quién me puede decir qué mecanismos tiene uno? Ojo, no judiciales, ¿qué mecanismos tiene uno para exigir el cumplimiento del pago de una obligación a otra persona, a su deudor? ¿Alguien? ¿Nada? ¿Una mediación, una conciliación? Sí, ¿no? O también llamadas telefónicas, cartas notariales, etcétera, ¿no? Pero, y acá viene el tema, uno no puede ingresar al domicilio, no puede por propia iniciativa retener el dinero en, bueno, mejor dicho, pedirle al banco que le dé la cantidad de dinero que le debe, partiendo de la premisa que el deudor tiene una cuenta en el banco. Ahí justamente surge este estado de necesidad de tutela jurídica. Vale decir, como uno no puede administrar una suerte de justicia privada, necesita justamente para lo que desea, para este requerimiento del auxilio, ¿no?, del Poder Judicial. Entonces, ese es el interés procesal. Desde el punto de vista del derecho administrativo, ¿no? Bien, por ejemplo, registros públicos, ¿no? Ustedes saben de que si uno quiere inscribir una casa, o, no sé, la constitución de una asociación, presenta, obviamente, pasando por el notario, presenta los partes notariales a registros públicos, el registrador puede observar, pero hay una segunda instancia que es el tribunal registral. No, pero si incluso no se está de acuerdo con la decisión del tribunal registral, uno puede ir al Poder Judicial. No es que uno vaya de frente al Poder Judicial para pedir que se inscriba una casa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el interés procesal es este estado de necesidad de tutela jurídica, ¿no? Mientras que la legitimidad procesal o la legitimidad para obrar es la correspondencia entre una situación jurídica material y la situación jurídica procesal, ¿no? Y de ahí surge la legitimidad para obrar activa y la legitimidad para obrar pasiva, ¿no? La legitimidad para obrar activa la tiene el demandante y la legitimidad para obrar pasiva el demandado. En este caso, vuelvo al ejemplo del accidente de tránsito, la legitimidad para obrar activa la tiene el demandante, que sería la víctima, la persona a la cual se atropelló, y la legitimidad para obrar pasiva serían los dañantes, que en este caso, o mejor dicho, serían tanto el que maneja como el dueño del carro. Entonces, quiero que volvamos al artículo 6 del título preliminar del Código Civil. ¿Alguien puede leerlo? Interés para obrar. Para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico o moral.
El interés moral autoriza la acción solo cuando se refiere directamente a la gente o a su familia, salvo disposición expresa de la ley. Al parecer, cuando acá se hace alusión al legítimo interés, ¿no?, estaría más encajado en lo que, o correspondería más a lo que acabamos de definir como legitimidad para obrar, ¿no? Y no le falta razón a Monroy cuando acá se confunden categorías procesales con categorías materiales, pero no comparto la conclusión a la que llega, que es que se debería derogar el artículo 6 del título preliminar. Desde mi punto de vista, el legítimo interés es una categoría de derecho sustantivo y justamente merece una tutela jurídica. Dicho de otra manera, el ejercicio del derecho de acción surge cuando se lesionan no solo derechos subjetivos, sino también legítimos intereses. Y acá recordamos un poco lo que habíamos definido de abuso de derecho, ¿no? Porque, como recordarán, el abuso del derecho no es más que el conflicto entre un legítimo interés, situación jurídica de ventaja inactiva, y un derecho subjetivo, que sería una situación jurídica de ventaja activa, ¿no? Entonces, justamente el titular del legítimo interés no tiene esta diversa posibilidad de actuación, sino que en ciertos escenarios el titular del legítimo interés espera que el titular del derecho subjetivo actúe regularmente y no lesione sus legítimos intereses, que haya un ejercicio discrecional. Pero si hay un ejercicio no discrecional o irregular, nos encontramos en el escenario del abuso del derecho, y al lesionarse el legítimo interés, se activa el derecho de acción. No es que con la lesión el legítimo interés de situación jurídica de ventaja inactiva se convierte en activa, sino que cuando se lesiona el legítimo interés, al igual que como si se lesionase cualquier derecho subjetivo, se activa este derecho de acción. La doctrina ha querido distinguir, y acá nos basamos en la doctrina administrativista, pero del derecho italiano, el legítimo interés de pretensión del legítimo interés de oposición. El legítimo interés de pretensión, ¿no?, se da frente a la situación jurídica de una persona o de un sujeto de derecho que desea acceder, que desea postular, que desea ser titular de una situación jurídica determinada, ¿no? Y estas situaciones jurídicas se dan generalmente en los concursos públicos, ¿no? Pienses en un concurso para ser juez, para ser registrador, para ser notario, el concurso de admisión que hay en alguna universidad como la de nosotros, ¿no? Y acá no es que el candidato a juez, notario, registrador o alumno de la universidad tenga el derecho a entrar, sino justamente tiene legítimo interés de pretensión en que todo el proceso de admisión, en que todo el concurso se lleve de una manera regular, ¿no? Y si se les daría el derecho de acción. Y también se ha querido distinguirlo del legítimo interés de oposición. Y acá se le entiende como el mantenimiento de una situación jurídica. Se pone el ejemplo de que el Estado otorga una licencia de funcionamiento a un particular, para una empresa, para un negocio, pero después se la quita, ¿no? Desde mi punto de vista, acá no es que se trate de una lesión de un legítimo interés, porque si se otorgó la licencia de funcionamiento ya surge el derecho subjetivo, ¿no? Máxime cuando si se presentase esta situación en nuestro ordenamiento jurídico, la vía procesal adecuada, obviamente tenemos la vía administrativa previa, sería la acción de amparo. Como les había mencionado, y acá un poco para entender la fisiología o fisionomía del Código Civil, saben que fue hecho en el año 84, ¿no? Son 36 años, si no estoy calculando mal, los que han pasado. Y remontémonos a esa fecha, ¿no? Entonces, cuando se quiso reformar el Código del 36, se llamó a los profesores más destacados de la época, ¿no? La mayoría de ellos, atención, sanmarquinos, ¿no? Pero un poco la distribución fue esta, ¿no? Tú, León Baranderán, encárgate de título preliminar, Fernández Cesarego, que era el ministro de Justicia en esa época, 68, porque en el 68 comenzó eso, se encargó de personas,
finalmente le dieron a Fernando Vidal acto jurídico, reales lo compartieron Lucrecia Maish, profesora de esta casa de estudios con Avendaño, obligaciones se la dieron a Sterling, contratos a Max Arias y también a Manuel de la Puente, y así sucesivamente. Y cada uno propuso su libro del Código Civil, ¿no? Pero faltó este trabajo de afinamiento transversal de los conceptos. Y lo que nos vamos a dar cuenta, a Cornejo se le dio familia, a la Nata se le dio sucesiones, que cada uno, en este caso particular, tenía un concepto diverso de legítimo interés. Ya hemos, y una prueba de ello la encontramos que en algunos supuestos el legítimo interés lo encontramos como escondido. Que alguien lea, por favor, el artículo 2, no del título preliminar, sino del Código Civil. El artículo 2 del Código Civil. Reconocimiento del embarazo o parto. La mujer puede solicitar judicialmente el reconocimiento de su embarazo o del parto con citación de las personas que tengan interés en el nacimiento. La solicitud se tramita como prueba anticipada con citación de las personas que por indicación de la solicitante o a criterio del juez puedan tener derechos que resulten afectados. El juez puede ordenar de oficio la actuación de los medios probatorios que estime pertinentes. En este proceso no se admite oposición. Bien, entonces acá este artículo reconoce explícitamente el derecho que tiene la mujer a solicitar judicialmente su declaración de embarazo o parto. Supongo que este artículo fue ideado en casos de personas casadas, pero que vivían, no sé, geográficamente en sitios distintos o supuestos similares. Pero la pregunta es, ¿el marido tiene derecho a que se declare judicialmente el embarazo o parto de la lectura de este artículo? ¿Qué opinan? ¿Alguien? ¿Nadie? Profesor, sí, Escucho. sí, porque el marido tendría también legítimo interés sobre la persona embarazada. Correcto. Ya, importante esta intervención. Porque si bien es cierto el artículo 2 le reconoce el derecho a la mujer, no se lo reconoce al marido, pero el marido, por interpretación sistemática del artículo 6 del título preliminar que lo acabamos de leer, tiene un legítimo interés. Y en este es claro caso de un legítimo interés moral a solicitar el reconocimiento judicial de embarazo o parto. También recordarán el artículo 354. ¿Quién puede leerlo? Plazos de conversión. Artículo 354. Transcurridos 2 meses desde notificada la sentencia, la resolución de alcaldía o el acta notarial de separación convencional o la sentencia de separación de cuerpos por separación de hecho, cualquiera de los cónyuges basándose en ellas podrá pedir, según corresponda al juez, al alcalde o al notario que conoció el proceso, que se declare disuelto el vínculo del matrimonio. Igual derecho podrá ejercer el cónyuge inocente de la separación por causal específica. Entonces, recordaremos que el problema siempre era el segundo párrafo, cuando había causal específica. Si bien es cierto, el 354, insisto, segundo párrafo, le reconoce este derecho al cónyuge inocente, se dijo que el cónyuge culpable tiene un legítimo interés también en la conversión, ¿no? Y en el caso que vimos, si hay una omisión abusiva en el ejercicio de este derecho, al lesionarse el legítimo interés del cónyuge culpable, ¿no?, se activa justamente su derecho de acción para solicitar la conversión de separación en divorcio. Pero, como les dije, a veces hay confusión en el concepto de legítimo interés, ¿no? ¿Quién puede leer el artículo 351 del Código Civil? Artículo 351. Indemnización por daño moral. Si los hechos que han determinado el divorcio comprometen gravemente el legítimo interés personal del cónyuge inocente, el juez podrá concederle una suma de dinero por concepto de reparación del daño moral.
Y fíjense que acá habla de legítimo interés, ¿no? Pero si analizamos bien, acá lo que se refiere son a los derechos subjetivos, ¿no? A los derechos personales, ¿no? Entonces, como les digo, mucho cuidado cuando se emplee el concepto de legítimo interés, porque a lo largo del código hay un entendimiento distinto. De ahí, ¿no? Y esto de la experiencia jurídica italiana, concretamente en la Constitución, se dice claramente que todos pueden ejercer el derecho de acción para la tutela no solamente de sus propios derechos, sino de sus legítimos intereses. Y aún más, ¿no? En algunos casos, y acá nos vamos al derecho de obligaciones, se llega a confundir el concepto de legítimo interés con el concepto de deuda. El artículo 1260 del Código Civil establece que la subrogación o de pleno derecho en favor, y el inciso 2 dice, de quien por tener legítimo interés cumple la obligación. Ahora, si leemos la exposición de motivos y la doctrina sobre el particular, que trata de explicar justamente este inciso 2, de que qué significa que ¿quién es el que tiene legítimo interés que cumple una obligación, ¿no? Y se pone de ejemplo el caso del fiador, ¿no? Entonces, acá tenemos acreedor, deudor, ¿no? Pero como no paga el deudor, el fiador de ese deudor es el que paga. Y lo que se sostiene acá, de que el fiador es el que tiene legítimo interés. Pero en verdad, el fiador no es el que tiene un legítimo interés, sino el fiador es un deudor también. ¿Y por qué les digo esto? Fíjense lo que dice el artículo 1868 del Código Civil. ¿Alguien puede leer el 1868? Artículo 1868. Por la fianza, el fiador se obliga frente al acreedor a cumplir determinada prestación, en garantía de una obligación ajena. Si ésta no es cumplida por el deudor, la fianza puede constituirse no solo en favor del deudor, sino de otro fiador. Por la fianza, el fiador se obliga, ¿no? Entonces, fíjense de este recorrido brevísimo que hemos hecho, cómo en algunos momentos se confunde legítimo interés con derecho subjetivo, se confunde legítimo interés con deber, o perdón, con obligación, y en algunos casos con legitimidad para obrar, ¿no? Un tema que ha sido muy discutido es si la conviviente puede tener derecho para solicitar una indemnización en caso de fallecimiento de su pareja. Y acá lo que se impone es una interpretación constitucional, ¿no? Porque el temperamento ha sido la esposa es la que tiene derecho, no la conviviente, ¿no? Pero se ha iniciado a entender que si el conviviente podría no reconocerse un derecho, sí tendría un legítimo interés para solicitar eso. Máxime si hacemos, como les dije, una interpretación constitucional, ¿no? El artículo 4 de la Constitución dice que protege a que la comunidad y el Estado protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Entonces, el concepto de familia no va necesariamente unido al matrimonio. Ergo, podrán haber familias matrimoniales y familias no matrimoniales, ¿no? E incluso el artículo 5 de la misma Constitución reconoce la unión de hecho. Y obviamente, si queremos tener una posición concorde al Código Civil, recordaremos que el artículo 326 reconoce la unión de hechos siempre y cuando sea contraída entre un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial y que hayan vivido al menos 2 años. Y es por ahí donde se va perfilando también el Tribunal Constitucional. Este era el caso de un empleado público que había fallecido y la conviviente estaba solicitando la pensión, ¿no? Ante la ONP, la Oficina de Normalización Previsional. Obviamente, la ONP le dijo de que tenía que estar casada, pero tuvo que hacer una acción de amparo para que el Tribunal Constitucional en el año 2007 establezca que el Instituto de la Familia no debe relacionarse necesariamente con el matrimonio, ¿no? Y por consiguiente,
se le reconoció a la conviviente el derecho de pensión de viudez. Ojo. Y esto obviamente ya tiene un mayor alcance con la ley 3007 del año 2013, ¿no? Que también aumenta dentro del universo de los herederos forzosos al integrante sobreviviente de la unión de hecho. Hasta acá, señores. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bien. Ahora sí, Profesor, vamos... disculpe, ¿se escucha? Sí, Sí. con respecto, aquí mencionaba, bueno, he leído acerca del fraude del acto jurídico. ¿Cómo se podría representar, o bueno, el legítimo interés del artículo 195 del Código Civil? Cuando te refieres a fraude de acto jurídico, te refieres a la acción pauliana, debo entender, o a qué te estás refiriendo. Bueno, acá mencionaba en su libro, después pues, de explicar acerca del derecho a solicitar judicialmente el reconocimiento del embarazo y bueno, la explicación de que el marido también tiene el legítimo interés, después se menciona que sucede lo mismo en el fraude del acto jurídico, pero no entendí bien esa parte, por eso quisiera que pudiera explicar. Sí, si mal no recuerdas, en el tema de la acción pauliana, ¿no? Lo que pasa es esto. En la acción pauliana, primero, hay un acreedor y un deudor, ¿correcto? Entonces, el deudor, para no cumplir la obligación, justamente para defraudarlo, ¿qué cosa hace? Comienza a disponer de sus bienes. Pero ojo, y esto lo diferencia de la simulación, porque la simulación son actos que no son reales, mientras que con la acción pauliana, o perdón, con la acción pauliana, el deudor se desprende de sus bienes, ¿correcto? Para no cumplir con su obligación, repito, para defraudar de su obligación. Porque, fíjense, si hubiera una casa en respaldo del cumplimiento de una obligación, es mucho más fácil ejecutarla que el dinero, porque ¿dónde puedes ir a buscar el dinero? En las cuentas bancarias. Échate a buscar dónde están las cuentas bancarias. O de repente puedes darlo en hipoteca, ¿no? O sea, no solamente es disminuir el patrimonio, sino hacer difícil el cobro. Entonces, ahí afectas el legítimo interés del acreedor. Me explico. Hay un acreedor, hay un deudor. El deudor ciertamente le debe una cantidad de dinero al acreedor, pero el deudor es soberano y tiene total derecho de disponer de su patrimonio. Pero acá viene el tema. Surge el legítimo interés del acreedor en que ese deudor tiene que disponer de su patrimonio sin que afecte el legítimo interés del acreedor al cumplimiento de su obligación. A punto tal que cuando lo afecta, cuando el patrimonio disminuye, ese acreedor puede atacar la relación jurídica de la cual no forma parte. Me refiero justamente a esa relación jurídica en la cual el deudor, por ejemplo, dispone como anticipo de legítima, porque pueden ser actos a título oneroso o a título gratuito, a sus hijos, ¿no? Sabe de ejecutarse la obligación, antes de que se ejecute la obligación, hace un anticipo de legítima a uno de sus hijos. Y ahí, padre, hijo, no tiene por qué intervenir el acreedor. Pero justamente como se lesionó el legítimo interés del acreedor, se le faculta para ejercitar la acción pauliana, en la cual ese acreedor interviene en esa relación jurídica de la cual no forma parte y le pide al juez que el juez declare ineficaz respecto al acreedor justamente ese acto de disposición. ¿Sí? Este ejemplo lo emití porque es un tanto más articulado y se verá en su momento cuando se explique la acción pauliana, pero en la clase de acto jurídico. Espero que haya quedado claro, Leonardo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que he sido claro en que el legítimo interés es una situación jurídica de ventaja inactiva, ¿sí? Y en algunos escenarios se encuentra en una relación de complementariedad con los derechos subjetivos, ¿ya? Eso es lo que se dijo desde el inicio de la clase. Bien, entonces ahora sí pasamos al caso del pez huevón. Sí, Deloní y José. ¿José está o no? Sí, profesor, buen día. Tuve problemas con la conexión, disculpe. Bueno, comenzamos, chicos.
Ya. Profesor, buenos días. ¿Me puede decir si es que se nota cuando lo esté proyectando, por favor? Te veo así, pero vamos a ver, tengo que... Sí, sí se está viendo. Sí, se ve. Ya. Sí. A ver que cargue un ratito. Ya, listo. Bueno, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del caso del registro de la marca El Pez Huevo. Mi persona va a ser la representante. Tengo por la parte demandante, tengo a los de patrocinados Andrea Tataje y Carlos Bata. Vamos a empezar con la narración de hechos. En primer lugar, el registro se hizo el 20 de octubre del 2008 por parte de mis patrocinados a Indecopy. Pero más o menos para tener una idea más clara, más amplia, me imagino que se deben estar preguntando cuál fue el origen de ese nombre y cómo inició, ¿no? Es un nombre tan peculiar. Para empezar, mi patrocinado, Carlos Banda, no es un aficionado por las matemáticas, así que cuando estaba reunido con sus compañeros estudiando matemáticas, se cansó y dijo, vio una pizarra clínica con un plumón, se cansó y dijo, dibujó un pez con un par de testículos y dijo, ya fue pez huevo. Entonces, de manera anecdótica, le cuenta a mi patrocinada Andrea Tataje y ellos inician a generando cómics, historietas que iban a ser difundidos en un círculo pequeño, que era de amigos. Cuando ellos empiezan a difundirlo con sus amigos, a sus amigos les gusta, así que deciden crear una página en Facebook. Esta página en Facebook también tuvo tanta aceptación por la gente por el hecho de que llegó a los 27,000 seguidores. Esos 27,000 seguidores representan que les gustaba el contenido que tenía, y hay que tener en cuenta que el contenido que va a presentar esta página va a ser un contenido netamente cómico, netamente bromista, humorístico. Después de crear la página, empiezan a sacar pins, stickers, fichas de postales, hasta que llegan a sacar un libro. Ese libro tenía por nombre Las aventuras del pez huevo. Ese libro también tuvo tanto aceptamiento por el hecho de que llegó a ser uno de los libros más vendidos por las principales librerías en Lima. Después deciden sacar polos. Estos polos iban a ser vendidos a nivel nacional, pero también a nivel internacional, ya que en ese entonces, en 2018, Facebook era una plataforma que estaba surgiendo y que muchas personas estaban teniendo esa conexión. Entonces, ya no solamente se podían integrar a nivel nacional, sino también los peruanos que estaban en el extranjero. Dicho esto, cuando ellos deciden sacar los polos, querían hacer las cosas de manera legal. Entonces, deciden registrarse en Indecopy también para evitar el pirateo. Deciden registrarse en Indecopy, Indecopy les declara improcedente. ¿Y por qué? Se basa en el artículo 135 de la decisión 486 de los requisitos para el registro de marca que él nos dice. No podrán registrarse como marca signos que, inciso P, sean contrarios a la ley, a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. A lo que nosotros vamos a responder. En el artículo 134 de la decisión 486 nos dice, a efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Nosotros lo que queremos distinguir son prendas de vestir, calzado, sombrería de la clase 25 de la clasificación internacional. Continuamos. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. Nosotros después de que se declaró improcedente este registro, se sacaron el pez boludo y la pezona. Entonces podemos demostrar que sí es susceptible de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, inciso A, las palabras o combinación de palabras, y nosotros podemos ver que sí hay una combinación de palabras. Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos. Y es una figura, claro que sí, es una figura ficticia. En la ley 27444.3.2, el principio del debido procedimiento. Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo
que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. El punto 4, que nos habla de la motivación, el acto administrado debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. Punto 6.3, no son admisibles como motivación la exposición formulada en fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. ¿Y por qué he resaltado estas palabras? Porque al darnos el artículo 135, nos están dando de una manera general, no nos están especificando en qué principio estamos vulnerando. Simplemente nos dan el artículo, pero no nos dicen los argumentos. Es una decisión que no está debidamente motivado. Por lo que en el artículo 217 nos dice, 217.2, constatada la existencia de una causal de nulidad, la autoridad, además de la declaración de la nulidad, resolverá sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes para ello. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispondrá la reposición del procedimiento al momento en el que el juicio se produjo. Nos basamos en este artículo 217, ¿para qué? Para que pedir que se declare nulo el primer fallo generado por la Dirección de Distinción de Signos. ¿Por qué? Porque no nos están permitiendo registrar esa marca y no nos están argumentando qué principio estamos vulnerando. En el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, del derecho de las personas, nos dice, toda persona tiene derecho, punto número 8, a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como la propiedad sobre dichas creaciones y de su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. ¿Cuál es nuestro petitorio? ¿Qué es lo que nosotros solicitamos? Como ya se mencionó, revocar el primer fallo generado por la Dirección de Signos Distintivos para que se deje sin efecto y registrar el signo solicitado, denominado el pez huevón, para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería de la clase 25 de la clasificación internacional, dado que nuestro signo, el signo que queremos registrar, no genera ningún contenido que vulnere la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres. Muy bien. Muy bien, Deloni. Ahora, José Montalvo en posición de Indecopy. Sí, ¿cómo están? Buen día con todos. Mi nombre es José Montalvo y vengo en representación de la institución o la entidad resolutiva Indecopy. Bien, me gustaría empezar haciendo mención que si bien la representante legal de los solicitantes ha recurrido al artículo 134, en donde efectivamente se menciona cuáles son los requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca. Sin embargo, cabe hacer la acotación de que hay una pequeña limitación, ya que si bien cumple con los requisitos, no se han analizado las prohibiciones, ¿no? Cosa que compete justamente a la Dirección de Signos que vamos a evaluar a continuación. Dentro de las prohibiciones tenemos prohibiciones relativas y prohibiciones absolutas. Nosotros hemos podido corroborar que el signo que pretende ser inscrito como marca justamente está incurso en la prohibición del artículo 135, el cual nos dice no podrán registrarse como marcas los signos que, inciso P, sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres. Para ser mucho más explícito, me gustaría partir por definir o por precisar estos conceptos. Respecto a la ley, Pachón y Sánchez Ávila señalan que el término ley debe entenderse como una norma de derecho escrito, consagrada en la Constitución o en el sistema normativo de cada país. Ahora, respecto a la moral, esta es considerada, o considera, mejor dicho, los actos humanos en relación con el sujeto mismo que los cumple, determinando entre los actos posibles cuál es la conducta debida, ¿no? Respecto al orden público, para Fernández Noboa, debe ser concebido como el conjunto de principios jurídicos, políticos, morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social. Ahora, respecto a las buenas costumbres, nos vamos a
nos vamos a apoyar en las palabras que ha dado el Tribunal Andino de Justicia en el proceso 4 IP 88, en donde ha manifestado explícitamente que por buenas costumbres debe entenderse la conformidad de la conducta humana con la moral aceptada o predominante según el lugar y la época. Entonces, bajo esta definición y haciendo el análisis de la denominación o el análisis de la registrabilidad de la marca, nosotros podemos constatar justamente, ¿no?, que a partir de los hechos narrados por la representante, que el término huevón proviene de la palabra huevón, la cual tiene varias acepciones. Entre ellas podemos encontrar el de perezoso, idiota o imbécil. Ahora, la figura estilizada del pez presenta en la parte inferior una figura irregular, como lo ha mostrado la representante en la imagen, la cual representaría justamente los genitales masculinos, hecho que afianza la idea de lo que el consumidor promedio podría entender respecto al término huevón. Haciendo un análisis en su conjunto, la denominación y el logotipo va a ser entendido también por los consumidores como una denominación procedente justamente del término huevón. En conclusión, nosotros podemos decir que esta constituye en algunos sectores de la población como una palabra inapropiada. Es una forma grosera de calificar a las personas como idiotas o cortas de entendimiento, por lo cual no es empleado por lo regular como parte del habla socialmente aceptable de la población. Por ello nosotros concluimos y decimos que resulta ser una conducta exigible y exigida en la normal convivencia de las personas honestas el tratarse con respeto, evitando el uso de palabras groseras o vulgares que insulten o degraden a las personas. Por ello, nosotros concluimos diciendo que el signo es contrario a las buenas costumbres en tanto que incluye, 1, el término huevón, el cual es equivalente al término huevón, y 2, que esta expresión vulgar no es socialmente aceptable, por lo que resulta contrario a las buenas costumbres. Ahora, respecto a las causales de nulidad, nosotros nos hemos apegado a derecho, no hemos incurrido en ninguna causal de nulidad. Nuestro fallo ha sido revisado por el tribunal y se ha constatado justamente que no se ha incurrido en ninguna causal de nulidad. Asimismo, la libertad de la persona de crear, ¿no?, o de poder expresarse no ha sido vulnerada. Es decir, nuestros argumentos no han restringido ni pueden restringir derechos de los solicitantes de usar, difundir y expresar libremente sus ideas y opiniones sobre el personaje y las historietas como justamente lo vienen haciendo. Y no es que se le deniegue, digamos, los derechos de autor del personaje, inclusive los solicitantes ya cuentan con un título de derecho de autor, ¿no?, el cual lo han podido incluir ahí dentro de la prueba, que cuenta con la partida registrada el número 1150-2008. Entonces, no se está discutiendo aquí sobre el personaje, entiéndase eso, el personaje ni las historietas. Lo que nosotros, la Dirección de Signos Distintivos, estamos discutiendo es la denominación, el pez huevón, que como ya hemos pasado a explicar, esta expresión vulgar no es socialmente aceptable, por lo que resulta contrario a las buenas costumbres. Muy bien. Ahora, Deloní, por favor. Muy bien, José Luis, Deloní. Sí, profesor. Un momento. Ya. Ya, bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a la contraparte por instruirnos, ¿no? Y ya que habló sobre requisitos y prohibiciones, yo quisiera saber qué pasa con las siguientes marcas que sí registraron, si es que realmente tocaron estos requisitos y prohibiciones que está mencionando, ¿no? En la primera parte, en la parte izquierda, tenemos a una cevichería El Pezón. El lema, te hacemos cositas ricas. En la mano derecha tenemos el registro de la marca Hooters, que es una palabra vulgar inglés, que se usa en inglés, que significa o hace referencia a los senos de la mujer. Entonces, bueno, continuando. Como mencionó, estas historietas, ¿qué hacen? ¿Qué buscan? Reflejar situaciones que se dan en la vida diaria. He puesto algunas historietas para que puedan darse cuenta.
Por ejemplo, ahora con el tema de la virtualidad, tenemos la primera historieta, donde dice, prende tu cámara, pez huevón. En la segunda historieta tenemos al pez huevón. Bien, acá vamos a aclarar que el pez huevón es una figura ficticia, que no va a hacer nada, no tiene manos, no tiene pies. Simplemente lo vas a ver haciendo nada. El pez huevón está nadando y está su amigo ahogándose y le dice, ayúdame, pez huevón. Y por último tenemos, ve a su amigo, ve al pez huevón que está un poco apagado y le dice, ponte las pilas, pez huevón. Hay que ver que esta expresión lo están llevando a un contexto, pero que necesariamente no se da tal cual, puede darse en diferentes contextos, pero con esa expresión. En estas historietas que estamos viendo, el consumidor ya se ha acostumbrado tanto a hablar o a escuchar esta expresión de el pez huevón, o pez huevón, perdón. Ya está acostumbrado a utilizar esa palabra, o sea, no es que sea una palabra nueva, ya está acostumbrado a usarla. Aquí también tenemos más historietas que reflejan las situaciones que se dan a diario. Bien, la contraparte mencionó sobre la palabra huevón, o en este caso huevón. En sí, no es un signo que va a herir la sensibilidad de la mayoría de la población, o no es que la mayoría de la población no lo respalde. ¿Por qué hecho? Si bien es cierto, pez huevón deriva de las palabras pues huevón, como ya mencioné anteriormente, la sociedad, las personas que usan esta palabra, no, saben diferenciar el término huevón con la palabra huevón. Cuando una persona hace referencia a la palabra huevón, se está haciendo de referencia como una manera despectiva, como un insulto. Pero si hacen referencia a la palabra huevón, lo toman de una manera más amical, más bromista. Además, si bien es cierto, huevón es de hablar popular, coloquial, pero esta palabra no vulnera derechos. Al hacer uso de esta palabra, yo no estoy vulnerando derechos. Además, hay que tener en cuenta algo bien claro, que lo están tomando como si la palabra huevón sería uno solo, o sería independiente, o simplemente estaría la palabra huevón. Acá no está la palabra huevón ni huevón, sino es una pluralidad de palabras. Tenemos el pez huevón. A ver, continuando, como ya mencioné anteriormente, hay que tener algo en claro. El personaje existe porque esa jerga, porque esa expresión ya existía dentro de la sociedad. No es todo lo contrario. No significa que el personaje existió y desde ahí se desprende esa jerga. No, no es así. Hay que rescatar algo del pez huevón y de las historietas que mis patrocinados sacaban. El director general del Ministerio de Ambiente pidió a mis patrocinados que saquen una historieta que debe representar buenas prácticas ambientales para la vida cotidiana. ¿Y qué más que por la obra del planeta? El gerente general de Un Techo para mi País querían recaudar fondos con diversas actividades y para promocionarlo les pidieron a mis patrocinados que saquen historietas y les fue bien. Ahora, vamos a limitar los productos. Los productos que nosotros pretendemos distinguir, como ya se mencionó, son prendas de vestir, calzado, sombrerería, de la clase 25 de la nomenclatura oficial, pero que va especialmente dirigidos a un segmento juvenil, y que esta palabra, esta expresión se entiende y se usa en este segmento juvenil. Por último, quisiera aclarar algo que ya se mencionó tanto en la primera clase como en la clase anterior. Entre la costumbre jurídica y la buena costumbre. Si bien es cierto, tienen un igual sustrato, bueno, un similar sustrato material, la costumbre jurídica, bueno, en el hecho de que es una repetición de conductas por un grupo de personas dentro de un determinado territorio, la costumbre jurídica se da de manera obligatoria y tiene una sanción. La buena costumbre también tiene una sanción, pero como se mencionó con el ejemplo que dio el compañero Arián, con el saludo, una buena costumbre, si yo paso por la calle y no saludo a una persona, esta persona me puede decir, vamos, Delonis, te voy a llevar a la cárcel porque no me saludaste,
o indemnízame porque no me saludaste. No, si bien es cierto, tiene una sanción, claro que sí, pero la sanción es ética o social. Me puede tildar de maleducada, de una persona que no tiene principios, que no tengo valores, pero no va a trascender jurídicamente. A veces el ordenamiento jurídico toma como referencia las buenas costumbres para que le dé una consecuencia jurídica, sí, pero la buena costumbre per se no es una norma jurídica. ¿Eso sería todo? Sí, eso sería todo, profesor. Muy bien, Deloní. José, dúplica. ¿Está José? Parece que se nos desconectó José. Sí, sí, profesor, disculpe, tengo problemas con la conexión. ¿Me logra ver? Sí, sí, José. Sí, ya, muy bien. Bien, dando respuesta a lo que acaba, bueno, a todos los puntos que acaba de tocar la señorita representante, ¿no? Respecto al primero, el término jote, esquir y pezón, ¿no? Podemos indicar que la autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar integralmente cada nueva solicitud que se presente, ¿no? Determinando si ella cumple justamente con los requisitos para acceder al registro o no, dependiendo de dicha determinación de cada caso concreto. Entonces, no correspondería para este caso concreto hacer una evaluación de los términos anteriores a los que ha recurrido la... Disculpe, se escucha un ruido ahí. Ya, ahora sí. No correspondería, digamos, hacer un análisis de los casos anteriores previamente ya vistos. Sin embargo, vamos a tratar sobre ello. Respecto, a ver, permíteme un segundo. Respecto al término joter y esquir, son términos de otro idioma. Entonces, estos no son conocidos por el consumidor promedio, resultando de esta manera expresiones ficticias, ¿no? Ahora, respecto al término pezón, aun cuando sea equivalente a pezón, no es palabra grosera o vulgar per se, en sí misma, sino que es un nombre o es parte de la anatomía de la mujer, ¿no? Lo cual no es, digamos, percibido como algo contrario a las buenas costumbres, algo que no sea socialmente aceptado. Ahora, respecto a las historietas y al personaje que ha mostrado la señorita representante, nuevamente recalcamos que el análisis no es sobre el personaje en sí, no es sobre la historieta. Nosotros nos estamos refiriendo esencialmente a la denominación, el pez hueón. Cabe recalcar nuevamente que el personaje ya ha sido registrado, tiene su partida registrada. Sin embargo, aquí se está haciendo otro tipo de valoración. Ahora, respecto, la señorita representante también menciona que la población ya está acostumbrada a usar, bueno, desmentimos eso, ya que las pruebas presentadas por ella, ahí podemos observar tanto comentarios a favor y comentarios en contra. Inclusive, cabe recalcar que el personaje ha sido vetado de la Clínica Angloamericana y el Centro Cultural Peruano-Británico por ser considerado inapropiado, lo cual resulta justamente, como les he dicho, lo que demuestra que no es socialmente aceptable por la generalidad del público. Inclusive entre las pruebas que ha presentado la señorita representante, podemos constatar comentarios en el diario Perú 21, en donde se muestran justamente comentarios desfavorables, ¿no?, al personaje. Ahora, con respecto a la pluralidad de palabras que menciona la señorita representante, el análisis es justamente integral, no es el análisis simplemente del término hueón, sino del pez hueón y más el logotipo. Lo que nosotros queremos hacer hincapié es la forma como entiende la generalidad de las personas. Hay que entender también que la marca van a ir destinados a la generalidad del público consumidor, lo que incluye personas de todas las edades,
hombres, mujeres, niños, adultos, adulto mayor, coincidiendo con la población nacional. Esto es teniendo en cuenta el ámbito territorial del derecho marcario y la naturaleza justamente del producto, ¿no? Por lo cual, creo que no está siendo restringido adecuadamente el producto, es visto por la generalidad, ¿no? Lo que podría herir susceptibilidades, y más tratándose sobre todo de pequeños, de niños o menores de edad, ¿no? Bien, y ya para terminar, la señorita también mencionó, bueno, de las autoridades, ¿no? Lamentablemente tenemos este tipo de autoridades que promueven, ¿no? Digamos, un personaje, ¿no? Que justamente no es, digamos, adecuada para la población o no es socialmente aceptable, ¿no? Como lo acaba de mencionar por el Ministerio del Ambiente, me parece, que ha sido invitado, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos somos discordantes con ellos, ¿no? Eh, Bien, sin embargo, eso sería todo. Eso sí, eso es todo, profesor. ¿Sí? Combinamos ahí. Gracias. Profesor, su audio está apagado.